Para cada una de las siguientes funciones, calcule delta de z, que es el incremento total, y calcule dz, que es la diferencial total. Cuando los valores de delta de x y delta de y son pequeños, la diferencial total con el incremento total son muy próximos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcular el incremento total primero. El incremento total delta de z se calcula como f de x0 más delta de x y sub 0 más delta de y menos f de x0 y 0. Eso se llama incremento total. Y la profe les debe haber remarcado un montón de veces. Bueno, entonces, si nosotros reemplazamos, esto nos da f de x0 vale 2, delta de x 0,04. Y sub 0 menos 4, delta de y 0,01, menos f de 2 menos 4. Entonces, cuando vamos a particularizar, esto nos da f de 2,04. Y acá me queda menos 3,99. Ese es el valor de x y este es el valor de y. Menos f de 2 menos 4. Reemplazando en la función, esto nos queda 2,04 x por y. Y vale menos 3,99 por e elevado a la 2,04 por menos 3,99. Menos es el menos que tengo acá. 2 por menos 4 por e elevado a la 2 por menos 4. Bueno, y esto por supuesto, con calculadora me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da el incremento total? ¿Tienen calculadora a mano o no? Si no, yo pongo el valor. Y ustedes me dicen si les da ese valor. Yo no tengo, profe, pero ya lo busco. Bueno, el valor que a mí me ha dado es 3,0894 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Sí, busquen una calculadora porque vamos a usar en este práctico. ¿Sí? Y ese es el valor del incremento total. ¿Estamos? Vamos a calcular la diferencial total. La diferencial total, el dz, es igual a la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0, particularizado, ¿no? Por dx, más la derivada de f respecto de y, particularizada en el punto P0, por dy. Como los valores son pequeños, esto vamos a considerar igual al de x y esto igual al de y, porque son valores pequeños. ¿Estamos? Bueno, tengo que calcular cuánto valen esas derivadas. Copiaron la función, tienen que tener la mano para que podamos derivar, porque si no yo voy a mover la pantalla y después no se van a acordar cuánto es la función. ¿La copiaron a la función? Vamos a derivar. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? La derivada de f respecto de x es la derivada de x, que es 1, por el y por el e a la xy sin derivar, más xy sin derivar por la derivada de la función exponencial, que es ella misma, por la derivada del exponente, por y. Entonces acá me queda y cuadrado. Entonces, cuando particularizan en el punto 2 menos 4, esto les queda igual a menos 4 por e elevado a la menos 8, más 2 por menos 4 al cuadrado
por e a la menos 8. Y esto nos da como resultado 28 por e a la menos 8. ¿Estamos ahí? Bueno, la derivada de f respecto de y es x, que es una constante, la derivada de y es 1, y el e a la xy sin derivar, más x por y sin derivar, por la derivada del exponencial, que es ella misma, e a la xy, por x. Entonces acá me queda x cuadrado. Particularizamos en el punto la derivada de f respecto de y en el punto 2 menos 4 es igual a 2 por e a la menos 8 más 2 al cuadrado por menos 4 por e a la menos 8. Y esto nos da como resultado menos 14 por e a la menos 8. ¿Estamos ahí? Entonces, la diferencial total de z es igual a 28 por e a la menos 8 por dx, y el dx era igual a 0,04, más la derivada de f respecto de y, que es menos 14 por e a la menos 8, por el incremento por la diferencial de y, que es de 0,01. Con calculadora me dicen cuánto les da la diferencial total. Bueno, yo escribo, de acuerdo a mis cálculos, me ha dado 3,2875 por 10 a la menos 4. Son valores, si ustedes se fijan, muy próximos, porque sería en definitiva, como esto está elevado a la menos 4, sería 0,0003. ¿Ven? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Entonces, ese es el valor de la diferencial total. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿No? Yo supongo que sí. Vamos a Sí. ejercicio 4. Disculpe, profe, estoy en el calculador. Dice, sea f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Pruebe que es diferenciable en 0, 0. ¿Cómo hacemos para probar que una función es diferenciable? ¿Qué tenemos que usar? ¿Definición? Sí, definición. Así es. Entonces, cuando les dicen pruebe, van a usar la definición. En el Calculamos parcial no va a ser... ¿Ah? los límites. Claro. En el parcial no va a ser para que prueben. Directamente les van a dar y seguramente van a usar algún teorema. No va a ser para que demuestren que es diferencial. Pero sí les voy a hacer el ejercicio. Sí. En el parcial, o sea, va a haber algo de teoría así para también tener en cuenta, o solo hace práctica y la teoría la No, dejamos. solo práctica, solo práctica. Si pasan esto, la práctica van a rendir el examen teórico. ¿Estamos? Después yo les voy a preguntar a quiénes son los que vienen estudiando la teoría y quiénes son los que están con... Vamos, siga. Dice, para demostrar que la función es diferenciable, nosotros tenemos que aplicar la definición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el incremento total, al delta de z0, lo puedo escribir de esta manera. Como la derivada de f respecto de x en el punto p sub 0 por dx, más la derivada de f respecto de y particularizada en el punto P0 por delta de y, más epsilon 1 por delta de x, más epsilon 2 por delta de y, donde esos epsilon 1 y epsilon 2 son funciones de los delta de x y, delta de x, delta de y, ¿sí? Entonces acá yo tengo que ver que ese epsilon 1, epsilon 2 tienden a 0 cuando delta de x, delta de y, tiende a 0, 0.
¿Estamos? Entonces eso, si yo lo puedo escribir al incremento de esa manera, estoy aplicando la definición de la función cuando la función es diferenciable. Bueno, el incremento total, una de las formas, o sea, para calcularlo, esto se calcula como f de 0, que es el x0, más delta de x, coma, y sub 0, que es 0, más delta de y, menos f de x0 y 0, que en este caso es f de 0, 0. Esto nos queda f de delta de x, delta de y, menos f de 0, 0. Pero f de 0, 0, por la forma de la función, es 0. Esto es 0. Y entonces, el incremento total nos queda de esta manera. Delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado, reemplazando la función, ¿sí? Porque esto nos quedaría menos 0. Bueno, entonces, el incremento total lo voy a reemplazar acá. ¿Quién es? Delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado es igual a la derivada de f respecto de x en P0. Mire, la derivada de f respecto de x es 2x. La derivada de f respecto de y es 2y. Estos serían como cálculos auxiliares. Si particularizan en el punto 0, 0, esto les da 0. Si particularizan la derivada parcial de f respecto de y en 0, 0, también les da 0. Entonces acá les va a quedar 0 por delta de x, más 0 por delta de y, más epsilon 1 delta de x, más epsilon 2 delta de y. ¿Estamos hasta ahí? He reemplazado Sí, quién es el incremento total, quiénes son las derivadas parciales. Bueno, entonces, delta de x al cuadrado es lo mismo que poner delta de x por delta de x. Delta de y al cuadrado es delta de y por delta de y. Y esto es igual a epsilon 1 por delta de x, más epsilon 2 por delta de y. Entonces, por la igualdad, epsilon 1, ¿cuánto vale? delta de x, Delta de x, claro, delta de x. ¿Y cuánto vale entonces epsilon 2? delta de y. Delta de y. Bien, y ahí entonces determinamos, ¿ven? Lo que yo les decía, los epsilon son funciones de delta de x y delta de y. Y obviamente, que estos, epsilon 1 y epsilon 2, tienden a 0. ¿Por qué? Porque si ustedes toman el límite, cuando delta de x, delta de y tienden a 0, 0, de epsilon 1, esto va a ser igual al límite de delta de x, delta de y, tendiendo a 0, 0, de delta de x, que es lo que vale epsilon 1. Y esto vale 0. O sea que y lo mismo hacemos para el epsilon 2. Obviamente, entonces, estamos comprobando de que el epsilon 1 y el epsilon 2 tienden a 0 cuando el delta de x, delta de y, tienden a 0, 0. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que a ese incremento total, que al incremento total, ¿por qué? Porque hemos determinado quién es el epsilon 1, el epsilon 2, vemos que son funciones de delta de x y delta de y que tienden a 0 efectivamente. Entonces hemos logrado ver que ese incremento total sí lo puedo expresar como la derivada parcial de f respecto de x en el punto P0 por delta de x, más la derivada de f respecto de y en el P0 por delta de y, más epsilon 1 delta de x, más epsilon 2 delta de y, que es la definición de función diferenciable. Por lo tanto, hemos aplicado la definición, f de xy, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado, es diferenciable en 0, 0. ¿O era diferenciable? ¿Diferenciable es el enunciado? Diferenciable en 0, 0. ¿Sí?
Bueno, les hago una aclaración. Esta es una función polinómica, ¿no es así? Sí, Bueno, hay un teorema que es una condición suficiente que dice, si las funciones, si existen las derivadas parciales, o sea, la f de x y la f de y, y son continuos en el punto P0, entonces la función es diferenciable en P0. Si yo usaba el teorema, o sea, en este tenía que usar la definición porque me decía muestre, pero podría haber usado el teorema. Entonces yo calculaba la f de x, que es 2x, la f de y es 2y. Las dos son funciones polinómicas, sus derivadas. Entonces son continuas en todo su dominio. En particular van a ser continuos en 0, 0. Entonces la función es diferenciable en 0, 0. Así lo podría haber explicado también. ¿Se entiende? sí, Aplicando el teorema, la condición suficiente. Porque también hay una condición necesaria, que no es lo mismo. Bueno, sigamos. Vamos al otro ejercicio. Vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7 dice, dada la función, por favor cópielan a la función, porque quiero que la tengan a mano, porque yo como después voy a mover la pantalla, necesito que la tengan a mano a la función. La función f de xy igual a x cuadrado por y sobre x a la cuarta más y cuadrado. Si xy es distinto de 0, 0, y 0 si xy es igual a 0, 0. Apartado A, halle la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0 y la derivada parcial de f respecto de y en 0, 0. Bueno, entonces vamos al apartado A. Yo les voy a calcular una derivada, la otra derivada se hace de la misma manera, chicos. Yo les voy a dejar para que ustedes hagan la derivada de f respecto de y en 0, 0. Voy a calcular la primera. Como nos piden en 0, 0, y en 0, 0 la función tiene problema, entonces tenemos que aplicar la definición de derivadas parciales. Entonces, al calcular esto me va a quedar límite de delta de x tendiendo a 0, de f de 0 más delta de x, 0, menos f de 0, 0, sobre delta de x. Reemplazando esto nos queda así. Límite de delta de x tendiendo a 0, de f de delta de x, 0, menos f de 0, 0, sobre delta de x. ¿Cuánto vale f de delta de x, 0? Si ustedes reemplazan en la función, ¿cuánto les da? 0. 0, porque el y vale 0. Entonces, al reemplazar el y por 0, se anula el numerador. Nos quedaría 0 sobre delta de x a la cuarta. O sea que nos da 0. ¿Y cuánto vale f de 0, 0? 0 también. Por la También rama de nos da abajo. 0. Claro, reemplazan en la rama de abajo. Así es. Entonces, esto nos da el límite de delta de x tendiendo a 0 de 0. Si quieren, escriben 0 sobre delta de x. El numerador se me anula. Entonces, esto me da 0. Por lo tanto, concluimos que existe la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0 y nos da igual a 0. Cuando ustedes vayan a calcular la derivada parcial de f respecto de y, también existe y vale 0. ¿Sí? Ustedes eso los voy a dejar para que ustedes lo demuestren, usen la definición y les da 0. También les da 0. ¿Sí? Esto lo hacen ustedes. ¿Sí? Por definición. Bueno, vamos al apartado B. Entonces ya tenemos el apartado A. Apartado B. Aplique la definición y pruebe que dentro del apartado B hay dos apartados. Un apartado A y un apartado B. En el apartado A nos dice, la derivada direccional de f en el 0, 0 según una dirección u es igual a a cuadrado sobre b, con b distinto de 0, donde u es igual al vector ab, vector unitario. Entonces nosotros tenemos que demostrar, usando la definición, que esta derivada direccional nos da igual
a a cuadrado sobre b, con b distinto de 0, siendo u un vector unitario que es AB. O sea, A es el coseno de alfa, son los cosenos directores, y B es el seno de alfa. ¿Estamos? Ya es suponemos que este ya es un vector unitario porque es lo que me dicen en el ejercicio. Y en el apartado B vamos a demostrar que si el B vale 0, esa derivada direccional vale 0, donde el vector unitario es el 1, 0. ¿Qué puede concluir? Bueno, ya vamos a ver qué vamos a concluir. Bueno, entonces vamos a calcular usando la definición de derivada direccional. Necesito que tengan la función a mano. Límite de ρ tendiendo a 0. Y acá ponemos f de 0, porque es en el punto, más ρ por a, coma, 0 más ρ por b, menos f de 0, 0. Es la derivada direccional en ese punto, sobre ρ. Esto es igual al límite de ρ tendiendo a 0 de f de a ρ, coma, b ρ, menos f de 0, 0, sobre ρ. Bueno, ya sabemos que el f de 0, 0, por cómo está definida la función, vale 0. Eso ya lo sabemos. Ahora lo que yo quiero que me dicten es cómo me queda. Límite de ρ tendiendo a 0 de, en el denominador me queda ρ. Pero en el numerador, ¿qué me queda? Ustedes tienen la función. A ver, ¿me pueden dictar? A ρ elevado al cuadrado. Entonces nos va a quedar ¿Rho? a cuadrado, ρ cuadrado. Sí. ¿Qué más? Por b ρ. Por b ρ, porque era por i. O sea, a x cuadrado por i. Perfecto. En el denominador, ¿qué teníamos? X a la cuarta. A la cuarta por ρ a la cuarta. Perfecto, por ρ a la cuarta. Más, ¿qué cosa? Y B al a la cuadrado. por ρ al cuadrado. Bien, si ustedes calculan, obviamente este límite les da 0 sobre 0. ¿Pero qué? Hay que trabajarlo todavía algebraicamente. Todavía no lo hemos trabajado. Entonces, en el denominador del numerador, vamos a sacar factor común ρ cuadrado. Entonces nos queda a la cuarta ρ cuadrado más b cuadrado. Y arriba, ¿qué me queda? A cuadrado b ρ al cubo. Entonces simplifico este ρ al cubo con este ρ cuadrado. Y simplifico este ρ con este, que me quedó. Entonces acá nos queda. ¿Entienden la simplificación? Sí. Bien, Sí, profe. límite de ρ tendiendo a 0 de a cuadrado b sobre a la cuarta ρ cuadrado más b cuadrado. Entonces, si ustedes calculan ese límite, ¿qué les queda? A cuadrado sobre B. Claro, porque les va a A quedar cuadrado. a cuadrado b sobre b cuadrado, ¿no es cierto? Entonces simplifican el cuadrado con este. Y les queda a cuadrado sobre b, que es lo que queríamos demostrar, ¿ven? Que lo que habíamos escrito ahí con azul. Por lo tanto, la derivada direccional en 0, 0, según ese vector unitario, es igual a a cuadrado sobre b, siempre y cuando ese b sea distinto de 0 y u vector unitario ab. ¿Sí? Profe, Sí, pregunte. disculpe, se me ha trabado la reunión en el celular por el Wi-Fi. ¿Podría Sí. repetir el último paso? Los últimos pasos, cuando dio 0, 0 ahí después. Donde te da 0 sobre 0, bueno, lo que yo les digo es que había que trabajarlo algebraicamente. Saco en el denominador del numerador, saco factor común ρ cuadrado. Entonces acá vos tenías ρ al cubo. Ρ al cubo. Entonces simplifico ese cubo con el ρ cuadrado. Entonces te queda ρ. Y ese ρ lo simplificas con el ρ que está acá en el denominador. Entonces simplifico
este rho con el rho que me quedaba acá. Bien, entonces acomodando la expresión te queda el límite de rho tendiendo a 0 de a cuadrado b por b sobre a la cuarta rho cuadrado más b cuadrado. Calculo ese límite, me da a cuadrado b sobre b cuadrado. Simplifico el cuadrado del b con este b. Y me queda a cuadrado sobre b, que es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces, si el b es distinto de 0, bueno, la derivada direccional en el 0, 0 me da eso. Bueno, vamos al apartado B. En el apartado B nos dicen que demostremos, que usemos la definición, que la derivada direccional de f en el 0, 0, según el vector unitario u, es 0. Si el b es 0, donde el u es el vector 1, 0. Esos son los valores de los cosenos directores. Entonces aplicamos de nuevo la definición de derivada direccional. Esto va a ser el límite de rho tendiendo a 0 de f de 0 más 1 por rho, 0 más 0 por rho. Son los valores de los cosenos directores. Menos f de 0, 0 sobre rho. Entonces acá les queda límite de rho tendiendo a 0 de f de rho, 0 menos f de 0, 0 sobre rho. Por la forma como está definida la función, esto lo calculan en la segunda rama y les da 0. Y este valor lo van a calcular en la primera rama y también les da 0, porque el i vale 0. Entonces, ese límite, les queda el límite de rho tendiendo a 0, de 0 sobre rho. Y esto es 0, porque se anula el numerador. Entonces, por lo tanto, la derivada direccional de f en el 0, 0, según ese vector u, es 0. Si el b es 0, cuando el u es el vector unitario, 1, 0. ¿Qué podemos concluir? Que cualquiera sea el vector unitario, o sea, para todo u, vector unitario, o sea, vector que tiene módulo 1, unitario, existe la derivada direccional de la función en el 0, 0, según esa dirección. Eso es lo que podemos concluir, que cualquiera sea el vector unitario, la derivada direccional en el 0, 0 existe. O sea que existen todas las derivadas direccionales. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Estamos? Bien, vamos al apartado C. En el apartado C nos pregunta si la función es diferenciable. En el 0, 0, ¿ven? Acá en el apartado C. Dice, la función es diferenciable en 0, 0. ¿Qué puede concluir del apartado A y B respecto de la diferenciabilidad de la función? Bueno, vamos por parte. Vamos al apartado C. ¿Es diferenciable en 0, 0? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué harían para ver si es diferenciable en 0, 0? ¿Usarían la definición? Bueno, a ver, hay un teorema que les dice que si la función, que si f es diferenciable en este caso en el punto p sub 0, que en este caso es 0, 0, entonces esa función es continua en 0, 0. Bueno, yo les voy a demostrar que la función no es continua en 0, 0, entonces, por lo tanto, eso dice el teorema. Entonces,
¿Va a ser diferenciable la función si no es continua? Y No. podría ser que sí, o no, porque no se No. cumple. No, Vamos profe. de nuevo. Si f es diferenciable, es continua. Si no es continua, no es diferenciable. Ajá. ¿Estamos? O sea que es lo mismo que hacen en análisis 1. Si es derivable, es continua. Si no es continua, no es derivable. Bueno, eso es lo que yo estoy usando el contrarrecíproco. Esto es de lógica. P implica Q. No Q implica no P. O sea, no es continua, no es diferenciable. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Eso La es de única lo... eso condición de- decía que si es Ah, continua puede sí. también que no sea diferenciable. Claro, si es continua, puede ser que la función sea o no diferenciable. Yo no puedo volver en el otro sentido. Pero si Ajá. yo sé que no es continua, no es diferenciable. Yo puedo asegurar que no es diferenciable. Y eso es lo que voy a usar. Voy a probar que no es continua. Bueno, entonces, la primera condición se cumple. Existe el f de 0, 0 y vale 0. El problema está en el límite. O sea, yo voy a probar que no es continua. No existe el límite, chicos. No existe el límite cuando el xy tiende a 0, 0 de la función. ¿Y por qué digo que no existe? Porque voy a considerar la trayectoria igual a a por x cuadrado, con a perteneciente a r. Si ustedes particularizan en la función, les queda f de xy, que es igual a f de x a x cuadrado. Por cómo estaba definida la función era x cuadrado por y, o sea, por a x cuadrado. En el denominador, x a la cuarta más y cuadrado. Entonces me va a quedar a cuadrado x a la cuarta. Entonces cuando van a calcular el límite, ¿cómo les va a quedar? A ver dónde anda mi lápiz acá. Sacamos factor común x al cuadrado, x a la cuarta Claro. y arriba alzamos x a la cuarta. Y van a simplificar. Y entonces ese límite les va a quedar en función de ¿quién? De a. De X, no de Vamos A. de nuevo, de a. De Porque A, acá les va perdón. a quedar ax a la cuarta y en el denominador les queda x a la cuarta más a cuadrado x a la cuarta. Sacan factor común x a la cuarta en el denominador. Entonces les queda 1 más a cuadrado. Y ese x a la cuarta lo van a simplificar con el que está en el numerador. Entonces ese límite les queda a sobre 1 más a cuadrado. El límite si existe es finito y único. Y acá el a pertenece a r. Entonces, ¿cuántos valores toma el límite? Un Infinitos montón. valores. Claro, entonces, ¿existe el límite? No. Entonces, por lo tanto, como no existe límite, f no es continua en Continua 0, 0. y no es derivable. Diferenciable. Diferenciable. Diferenciabilidad no es lo mismo que la derivabilidad. En diferenciabilidad le pedimos más condiciones. Luego, f no es diferenciable en 0, 0. Bueno, ¿qué nos muestra este ejemplo en realidad? Hay un teorema que es una condición necesaria que la profe les tiene que haber enunciado. Si la función es diferenciable, la función es continua. Si la función es diferenciable, por ejemplo, en un punto P0, la función es continua en P0. Además, existen las derivadas parciales, la f de x, la f de y, en ese punto P0, y además existen todas las derivadas parciales. Las derivadas direccionales, perdón. Bueno, en este ejemplo, ¿qué vemos? Que existían las derivadas parciales en el 0, 0, que eso es lo que vimos en el apartado A, ¿no es cierto? Nosotros vimos que existía la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y en 0, 0. Lo hemos visto, lo hemos calculado. En el apartado B hemos calculado que existían todas las derivadas direccionales. Siempre y cuando ese vector sea unitario, existen todas las derivadas direccionales. Pero, sin embargo, a pesar de tener todas las derivadas parciales, todas las derivadas direccionales, la función no es diferenciable. ¿Por qué? Porque no es continua. ¿Sí? Entonces, el hecho que sea diferenciable, entonces la función es continua, existen sus derivadas parciales, existen todas las derivadas direccionales.
Pero el hecho de que existan las derivadas parciales, las derivadas direccionales, no implica que sea diferenciable. ¿Me entienden? No puedo volver en el teorema. Es una condición necesaria. Eso es lo que tienen que entender. Es diferenciable, es continua, existen las derivadas parciales, existen las derivadas direccionales. Pero el hecho de que existan las derivadas parciales y todas las derivadas direccionales, eso no me asegura de que la función sea diferenciable. ¿Por qué? Porque hay una de las condiciones en el caso de que no era continua. No es continua, no es diferenciable. ¿Se dan cuenta? Sí, Eso es de la teoría, digamos, como que tienen que relacionar con lo que han visto en la teoría. Bueno, eso es lo que nos muestra este ejemplo. Por eso es que lo explicamos este ejemplo. Porque si bien existen las derivadas parciales, todas las derivadas direccionales, pero sin embargo la función no es diferencial. ¿Sí? Ese teorema es una condición necesaria, pero no suficiente. Si las derivadas parciales fuesen continuas, funciones continuas, entonces en ese caso la función va a ser diferencial. ¿Sí? Bueno, vamos al ejercicio 8. En el ejercicio 8 dice, determine la diferencial total de. Bueno, tenemos que hacer el apartado D. W igual a X por E a la 2i más E a la menos i. Bueno, la diferencial total va a ser la derivada de W respecto a X por dx más la derivada de W con respecto a i por di. Y eso es lo que se llama la expresión analítica de la diferencial total. Lo vamos a dejar expresado porque en este caso no me dan el punto, entonces yo no tengo dónde particularizar. Entonces, la diferencial total es igual a, ¿cuánto vale la derivada de W respecto de X? ¿Me pueden dictar? E a la a 2i. la 2i. E a la 2i, perfecto, por dx. Más, ¿cuánto vale la derivada de W respecto de i? E a la 2i por 2. Ah, ¿y el X? X, 2X por E a la 2i 2x. sería. Claro, por 2, perfecto. ¿Algo más? Menos, perdón, E a la menos i. Perfecto, porque la derivada del exponente es menos 1, por eso es que me queda menos ahí. Por di. Y bueno, y esa es la diferencial total. La dejan expresada nada más. Como no tenemos el punto, no podemos calcular. O sea, es la expresión analítica. ¿Sí? Es como yo la calculo esa diferencial. Eso es todo en este ejercicio. Vamos al ejercicio 9. El ejercicio 9 quiero que sí o sí lo entiendan. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que se toma mucho en los parciales. Entonces es importante que lo entiendan el ejercicio. ¿La profe les hizo algún modelito de estos? ¿Calcular el valor aproximado usando diferencial total? Sí, sí, Aún hicimos no, uno. no la vi a la clase todavía, profe, de teoría. Ah, bueno. Entonces, sí dice Pérez Rossi, dice que sí les ha dado un ejemplo. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer el apartado G. Yo quiero calcular el valor aproximado de 1,04 elevado al cuadrado más e elevado a la 0,9 más raíz cuadrada de 15,2. Bueno, ¿qué hago? Uso la calculadora y ya está. ¿O no? ¿Sí o no? Uso la calculadora y me va a decir cuánto es el valor de esto y ya está. ¿Para qué me complica tanto? No, bueno, vamos a usar diferenciales. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a definir quién es la función, quién es el punto P0 y quién es el punto P1. Cuando los errores son pequeños, la diferencial total vamos a considerarla igual al incremento total. Y eso es lo que vamos a usar para poder calcular este valor.
Por la forma de la expresión, esto es como si tuviese esta función. X al cuadrado más e elevado a la y más raíz cuadrada de z. ¿Tiene esa forma? ¿Más o menos? ¿Parecida? Sí. Bueno, esa es la función. Es la f de x y z. Que esa, digamos, es una u, digamos. Vamos a considerar el punto P0. El punto P0, calculo un entero que esté próximo a este valor, que va a ser 1. Un entero próximo a este valor, 1. Y un entero próximo a este valor. Pero tengan en cuenta que ahí tienen una raíz cuadrada. Entonces, el valor que me conviene es 16. ¿Estamos? Esos son los valores de x0, y0, z0. Bueno, ahora voy a escribir un punto P sub 1. El punto P sub 1, acá voy a escribir, es el valor del x0 más su incremento, que es justamente el valor que ya me dan ahí. Es 1,04. Acá voy a escribir el I0 más delta de I, que ya es ese valor que es 0,9. Y el último, voy a escribir el Z0 más el incremento, que es 15,2. Entonces, si yo hago X0 más delta de X menos X0, voy a obtener el valor de delta de X. ¿Y cuánto me da entonces el delta de X, el delta de Y y el delta de Z? 0,04. Sí. ¿El otro? 0,9 menos 1. 0,1. ¿Pero positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos 0,1, perfecto. 15,2 menos 16. Menos 0,8. Menos 0,8. Bueno, entonces ahí tienen ustedes el punto P sub 1, el punto P sub 0 y los incrementos, que como son valores pequeños, a esto lo vamos a considerar igual al de X, igual al de Y, igual al de Z. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, sigamos. En este caso, como son pequeños, esos errores, vamos a considerar que el incremento total, el du, delta de u, va a ser igual a la diferencial total. Bueno, ¿cómo calculaba el incremento total? El incremento total es f de x0 más delta de x y ¿Profe? 0 más... ¿Qué? ¿Por qué se hace la suposición esa de que el incremento total es igual a la diferencial total? ¿Siempre se hace así? Sí, cuando son valores pequeños. Sí, cuando son valores pequeños, sí. Porque si los errores esos fuesen valores grandes, no te van a dar próximo. No van a ser. Eso les tiene que haber explicado la profesora en la teoría. Y está en una parte del PDF como una observación. Siempre y cuando el DZ, que les dice DZ, lo vamos a considerar el incremento igual al DZ, a la diferencial total, siempre y cuando los incrementos delta de X y delta de Y son valores pequeños. Sí, está en la teoría, eso lo ha explicado la profe. ¿O no, Pérez Rossi? Dígame usted. Puede ser, profe. Bueno, puede ser. Miren, después viene el video con atención. Sí, porque en general no siempre ocurre de que sean iguales, ¿no? Tienen que ser valores pequeños. ¿A qué consideraría un valor pequeño? Porque el 0,8 de Z No, bueno, pero es pequeño con respecto al 16, es pequeño. Son valores chicos. El 0,04 con respecto al 1 es pequeño. Son Perfecto. valores chicos. Para estos ejercicios van a ser, digamos, lo van a tomar así. El incremento total igual a la diferencial total. Para este tipo de ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces ahí escribí, si ustedes se fijan, escribí lo que es el incremento total. ¿Y cómo se calcula la diferencial total?
La diferencial total va a ser esa derivada de f respecto de x particularizada en el punto P0 por dx más la derivada de f respecto de y en P0 por di más la derivada de f respecto de z en P0 por dz. Ajá, y ustedes me van a decir, ¿de dónde sale? Fíjense, acá, o sea, ¿cómo lo relaciono? Fíjense, esto que tengo acá, chicos, esto no es otra cosa que f de P sub 1. Esto que tengo acá es f de P0. ¿No es así? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ¿y quién es f de P sub 1? F de P sub 1 es esto que tengo acá. Es 1,04 al cuadrado más e a la 0,9 más raíz cuadrada de 15,2. Sería lo exacto, digamos. Claro, es ese valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? El f de P1, que es 1,04 al cuadrado, más e elevado a la 0,9, más raíz cuadrada de 15,2, esto es igual a este f de P sub 0, que está restando, ¿cómo va a pasar? Sumando. Entonces esto va a ser f de P sub 0 más la derivada de f respecto de x en P sub 0, más la derivada de f respecto de y, P0 por di, más la derivada de f respecto de z en P0. Y todos esos elementos ya los tengo, simplemente tengo que calcularlos, nada más. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces ahora calculamos cuánto vale f de P0, cuánto valen las derivadas parciales, particularizamos en el punto y ya está. Y ahí vamos a obtener el valor que nosotros queríamos aproximar. Y eso es lo que hacen las computadoras, calculadoras, chicos, usan diferenciales. Miren, f de P0, f de 1, 1, 16. Esto vale, ¿cuánto vale? Esto es 1 más e a la 1 más raíz de 16. Esto es 5 más e, ¿no? ¿Así es? ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? 2x. Particularizada en el punto P0 es 2. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? Es e a la y. Particularizada en el punto P0 es e, porque me queda e elevado a la 1. ¿Cuánto vale la derivada? ¿Qué más me hace falta? La derivada de f respecto de z. 1 Es sobre 1 2 raíz sobre, de z. claro, raíz de z. Entonces lo particularizan a esa derivada en el punto P0. Y eso nos da 1 sobre 2 raíz de 16. Esto nos da un octavo, Un ¿no? octavo. Bueno, entonces ya tenemos todo para calcular. No se olviden acá cuánto valen esos errores, esos incrementos, el de X, el de Y, el de Z, ¿ven? Acá los tenemos, ya los reemplazamos. Bueno, entonces, ahora sí. 1,04 al cuadrado más e elevado a la 0,9 más raíz cuadrada de 15,2 es igual a f de P0. F de P0 es 5 más e, más la derivada de f respecto de x es 2. Por dx, el dx era 0,04, ¿no? Más la derivada de f respecto de y es e, por el de y que era menos 0,1. Más la derivada de f respecto de z es un octavo, por menos 0,8. Bueno, entonces ahora ustedes con la calculadora hacen esa cuenta y me dicen cuánto les da. Yo mientras tanto busco también acá en mis apuntes y les digo cuánto da. De acuerdo a mis cálculos, esto da 7,4264. ¿Les da así? Sí, profe, así da.
Así da. Bueno, ahora van a hacer otra cosa. Tienen la calculadora ahí a mano, ¿no es cierto? Bueno, entonces, con la calculadora, esto usando diferenciales, con la calculadora pongo 1,04 elevado al cuadrado más e elevado a la 0,9 más raíz de 15,2. Bueno, con la calculadora, ¿cuánto les da? Les va a dar un valor muy próximo. 7,439. Mire, re próximo, ¿no? O sea que lo hicimos muy bien. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, para eso se usan los diferenciales. ¿Se dan cuenta cómo lo aplicamos? También para calcular errores. Errores máximos, errores relativos. Bueno, acá tienen una aplicación. Esto se toma mucho en los parciales. ¿Sí? Entonces, después lo miran bien al ejercicio. Acá les hago una observación. En el caso de, por ejemplo, esta función, consideraría f de xy, la consideraría como seno de x por tangente de y. ¿Estamos? El punto P0, o sea, no hay problema que ustedes me pongan 29 grados, 46 grados. No hay problema. El P1, no hay problema que ustedes me pongan, no, P0 no es esto. P0 es 30, 45. ¿Por qué? Porque cuando ustedes calculen f de P0 me va a dar un valor exacto. O sea, cuando ustedes calculen f de 30, 45, esto me va a dar un número real. ¿Estamos? Eso no hay problema. Acá es donde tienen que tener cuidado. Cuando ustedes pongan el P1 van a poner 29 grados, 46 grados. Cuando vayan a poner los errores, los incrementos, me van a decir, bueno, este vale menos 1 grado y el delta de I vale 1 grado. Esto no son números, son expresiones. Entonces, para que sea un número real, lo van a tener que pasar a radianes. Entonces, yo quiero que me escriban el valor en radianes, porque ese es un número real. ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, porque ustedes cuando calculen el seno de 30, la tangente de 45, eso les va a dar un número real, chicos. Pero cuando calculen el error, no me pueden poner multiplicado por menos 1 grado o por 1 grado, porque eso es una expresión, no es un número real. Entonces ahí pasen a radianes. Tengan ese detalle, ¿sí? Tengan cuidado ahí. Nada más, esa observación. Después todo lo demás trabajan normal. ¿Sí? ¿Se entendió los ejercicios esto? Sí, profe. Bueno, en el chat, a ver, detengo un ratito la grabación, ya seguimos. Vamos a reanudar. Vamos a estos ejercicios. Dice, las dimensiones internas de una caja de metal sin tapa son 6 por 4 por 2 centímetros, siendo el espesor 0,1 centímetro. Eso sería el error. Calcula el volumen exacto del material usado y compararlo con el volumen aproximado que se calcula usando diferencial. Bueno, supongamos que, que el X vale 6, que el Y vale 4 y que el Z vale 2. Todas las unidades están en centímetros, ¿no? Ahí les dice. Calcular el volumen exacto es aplicar la fórmula X por Y por Z. Es como se calcula el volumen de una caja. Entonces, el volumen en este caso va a ser 6 por 4 y por 2. Y eso nos da 48 centímetros cúbicos. Ese es el valor exacto, o sea, el volumen exacto. Bueno, ¿cuál va a ser el volumen aproximado? Para calcular el volumen aproximado, lo que yo tendría que calcular es el error que podemos llegar a cometer cuando calculamos ese volumen. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La diferencial total.
o sea, la diferencial total, o sea, el dB. Como el b depende de x, de y, de z, esto se calcula como la derivada de b respecto de x por dx, más la derivada de b respecto de y por di, más la derivada de b respecto de z por dz. Donde a nosotros en el problema nos dicen que el dx, el dy y el dz, todos tienen el mismo error en su espesor, que es de 0,1 centímetros. ¿Estamos? Todos tienen el mismo error. Bueno, calculamos. La derivada de b respecto de x, esta es nuestra función, es y por z, por dx. La derivada de b respecto de y es xz, por di. Y la derivada de b respecto de z es xy, por dz. Entonces, el dB, el error máximo, error absoluto que le llaman también, esto va a ser, particularizamos para los valores que nos dan. El y vale 4, el z vale 2, el dx 0,1. Más 6 por 2 por 0,1. Más 6 por 4 por 0,1. Y ese dB, de acuerdo a mis cálculos, ustedes por supuesto también lo corroboran, lo hacen con la calculadora, eso les da 4,4 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen aproximado va a ser igual al volumen exacto, que es 48, más menos 4,4 unidades centímetros cúbicos. ¿Alguna duda? O sea que está dentro de esos márgenes de error. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien. ¿Podemos seguir? Vamos al ejercicio 16. Ya lo levanto un poquito que quedó abajo. Dice, la resistencia de un circuito se halla empleando la fórmula I igual a E sobre R. Donde I es la intensidad medida en amperios, es la fuerza electromotriz medida en volt. Si hay un error de 1 sobre 10 de amperios, o sea que nos están dando el DI, 1 sobre 10. Y de 1 sobre 20 volt en E, nos dan el DE. Apartado A. Calcule el valor aproximado del error de R. Entonces, si yo quiero el error A, cuando el I vale 15 amperios y el E 110. Bueno, como me piden el error de R, entonces yo tengo que expresar a R como función de E y de I. Entonces esto va a ser E sobre I. Para calcular el error, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Calcular la diferencial total, y eso nos da el error máximo. Bueno, entonces dr va a ser la derivada de R respecto de E por DE, más la derivada de R respecto de I por DI. Si nosotros calculamos estas derivadas, la derivada de R respecto de E es 1 sobre I por DE. La derivada de R respecto de I es menos E sobre I cuadrado por DI. Esto es dr. Entonces ahora calculamos, particularizamos para esos valores que nos dan. Entonces el dr va a ser igual a 1 sobre I, o sea 1 sobre 15 por D. Y D es 1 sobre 20. ¿Así es? Díganme si voy calculando bien. Menos E, que es 110, sobre 15 al cuadrado. Por DI, que es 1 sobre 10.
Entonces, ¿cuánto me da el error? El error de R. ¿Tienen calculadora? Puede ser negativo, profe. Sí, puede ser negativo. O sea, en realidad, y cuando ustedes toman, vieron que ustedes yo les puse más menos. Pero sí, puede ser negativo. Les ha dado menos, así, menos 41 sobre 900, que es igual a menos 0,0456. ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Qué unidades? Yo les pregunto, porque ustedes como estudian eléctrica, Binomio. ¿serían ohm? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. ¿Y cuál es el relativo porcentual? Para el apartado B, lo que tienen que hacer es, al DR, al error, dividirlo en el valor real. Y a eso lo multiplican por el 100%. Claro. Y entonces acá nos va a quedar, bueno, menos 41 sobre 900, y el R es E sobre I. 110 sobre I. Y el I era 15. Y a eso lo multiplican por el 100%. Entonces, ese error relativo porcentual me ha dado menos 0,62%. Si ustedes quieren en el error, uno puede poner la barra del valor absoluto y tomarlo como positivo, porque en realidad uno cuando escribe en física, por ejemplo, cuando escriben los errores, uno pone más menos. ¿No es así? Entonces uno lo puede tomar, si quieren, ahí con las barras del valor absoluto y tomar la cantidad positiva. Entonces acá también, si ustedes toman el valor absoluto, acá me quedaría el 0,62%. ¿Se entiende? Porque generalmente uno cuando toma el porcentaje lo toma con cantidades positivas. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos al 19. Díganme si puedo mover. ¿Puedo mover? Por mi parte, sí, profe. Bueno, muevo. Voy a levantar. Para que no les quede tan lejos. No lo pierdan ahí. Bueno. Dice, la aceleración centrípeta de una partícula que se mueve por una trayectoria circular es A igual a B cuadrado sobre R, donde B es la rapidez y R es el radio de la circunferencia. Estime mediante diferencial el error porcentual de la aceleración, o sea, sería el de A sobre A por el 100%. Ese sería el porcentual, es el que yo quiero saber cuánto vale. Si el error del B es 2% y el de R el 1%. O sea que nosotros nos dicen que el dB sobre B por el 100% es igual a un 2%. Es error relativo porcentual. El dr sobre R por el 100% es igual al 1%. ¿Estamos? Bueno, entonces yo voy a construir esa expresión. Esta expresión la vamos a construir. ¿Cómo se calcula el dA? El dA es la derivada de A respecto de B por dB, más la derivada de A respecto de R por dR. dA va a ser igual. La derivada de A respecto de B es 2B sobre R por dB. La derivada de A respecto de R es menos B cuadrado sobre R cuadrado por dr. Vamos a dividir ambos miembros de la igualdad, vamos a dividir en A. Entonces me queda dA sobre A igual a dB sobre, 2B sobre R por dB sobre A.
menos b cuadrado sobre r cuadrado dr sobre a. Pero a es b cuadrado sobre r. Entonces reemplazo, no en el primer miembro, sino en el segundo. Entonces acá me va a quedar 2b sobre r por db sobre b cuadrado sobre r. Menos b cuadrado sobre r cuadrado dr sobre a. Y a es b cuadrado sobre r. Entonces acá se simplifica. Se simplifica. B con el cuadrado y el R con el R. Claro, el b cuadrado, este con este, se simplifica este b con este y este con este. Entonces, la expresión me queda así, miren, y ya estoy casi. Miren, entonces acá me va a quedar dA sobre A. A esto lo vamos a multiplicar por el 100%. Entonces esto me queda 2 dB sobre B multiplicado por el 100%. Menos dr sobre r multiplicado por el 100%, que esos lo tenemos como dato. Lo tenemos aquí y aquí. Entonces ahora, o sea, fíjense que ya le hemos construido a la expresión. Entonces reemplazamos dA sobre A por el 100% es igual a 2 por esto vale 2%. Menos esto vale 1%. Entonces, ¿cuánto vale el error de la aceleración? Un 3%. ¿Se entiende? Y ahí hemos construido la expresión. Bien, ¿alguna duda? Entonces, este va a ser el error porcentual. Vamos al último ejercicio. Me va a quedar uno pendiente, pero eso se lo voy a dejar para la clase de consulta, no hay problema. Y yo estoy segura que la profe lo ha dado también en la práctica. Muevo la pantalla. Ahí esta quedó lejos. Miren, ya les muestro. El ejercicio que me va a quedar pendiente no es este, ese sí les voy a explicar. El ejercicio que me va a quedar pendiente es este. ¿Lo vieron en la práctica, el teorema de la invarianza? Que uno puede calcular la diferencial total y es independiente de la variable. ¿Vieron un ejemplo en la práctica o no? No, no lo vi el video todavía, profe, así que no puedo contestar. Lo demás, si no, no importa. A este ejercicio lo vamos a ver en la clase de consulta, el jueves. Si se quieren conectar a las 7 de la tarde, están invitados. No tengo ningún problema. Ahí les voy a explicar, porque los chicos de civil tampoco he tenido tiempo de explicar. Si no, queda muy largo el práctico. Vamos al último ejercicio. Dice, la densidad relativa de un objeto está dada por la fórmula. Le vamos a llamar D mayúscula, en lugar de D. D igual a sobre A menos W, donde A es el peso del objeto en el aire, W el peso del objeto en el agua. Si A es igual a 20 newton y W es igual a 12, con un error posible, perdón, acá decía el dA igual a 0,01 y el dW igual a 0,02. Dice, calcula el error máximo en forma aproximada de la densidad relativa a partir de esas mediciones y el error relativo. Bueno, entonces tenemos que calcular la diferencial total de D, que no es otra cosa que la derivada de D respecto de A por dA, más la derivada de D respecto de W por dW. La derivada de A respecto de A, esto es igual, y les hago acá la cuenta. A menos W elevado al cuadrado en el denominador. En el numerador, la derivada de A es 1 por el A menos W sin derivar, menos el A sin derivar por la derivada del denominador, que es 1. Entonces, la expresión nos queda menos W sobre
a menos w al cuadrado. La derivada de d respecto de w, esto nos va a quedar igual a sobre a menos w al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces reemplazando, esto nos va a quedar menos w sobre a menos w al cuadrado por dA, más a sobre a menos w al cuadrado por dw. Bueno, entonces acá lo particularizan para los valores que a ustedes le han dado y de esa manera vamos a obtener el error. Esto nos queda menos 12 sobre 8 al cuadrado por 0,01 más 20 sobre 8 al cuadrado por 0,02. De acuerdo a mis cuentas, este error máximo nos da igual a 4,375 por 10 a la menos 3. Ese va a ser el error máximo. Y para calcular el relativo a este valor, simplemente lo vamos a dividir en su valor real. D no es otra cosa que 20 sobre 8. Y 20 sobre 8 es 5 medios. Entonces, a este valor, 4,375 por 10 a la menos 3, lo dividimos en 5 medios. ¿Cuánto les da? ¿Tiene calculadora? Ese no lo calculé. El profesor da 1,75 por 10 a la menos 3. Exactamente, por 10 a la menos 3. Y entonces, gracias, ese es el error relativo. ¿Bien? Eso es todo, chicos. La clase que viene, acuérdense, el jueves a las 7 de la tarde voy a dar consulta y de ahí vemos. Traten de conectarse, ¿sí? ¿Pueden ustedes a las 7? Sí, sí. Bueno, y si no, el viernes a las 7. Bien, profe. También es el mismo